pensando bueno, ayer y en este tiempo, todos lo saben, es notorio en todo lado, salen todos los noticieros lo que está pasando en este momento. Gente sufriendo por las aguas, por demasiado agua, ¿no? Lo escucharon seguramente y un pueblo entero errado de la superficie de la tierra, ¿no? Imágenes terribles y ¿qué podemos decir ahí, ¿no? ¿Qué podemos decir? Podemos, y lo hacemos seguramente, orar por esa gente, ¿no? Orar por esa gente que está sufriendo, para que el Señor les hable en esta situación, les ayude. Pero también siempre vemos algo que siempre se repite, no sé cómo se dice, un modelo que siempre se repite. Hay catástrofes y aun si vivimos en un tiempo secular que en muchos, no sé si la mayoría, pero muchos ignoran a un Dios, ¿no? No creen en el concepto de un Dios creador. Sin embargo, se habla de la culpa. ¿Quién la tiene? Sin embargo, se menciona y se habla de la culpa, ¿no? ¿Quién es culpable de esto? Si existe un Dios, entonces será claramente, es Él la culpa, ¿no? Él es culpable. Si no existe un Dios, igual buscamos culpa. La culpa, ¿quién? El gobierno que reaccionó tarde, el ingeniero que hizo mal el borde del río para que está esa cuestión, ¿no? Aún en la mente secular de hoy en día está esto. ¿Quién tiene la culpa? La culpa, el concepto de la culpa que no debería existir en la mente de una persona secular, igual existe, se busca, ¿no? Y solo estaba pensando en nuestra mente o en la mente ámbito religioso en el cual Jesús vivió. Él habló sobre los catástrofes que también pasaban en su tiempo. ¿Se acuerdan que cuando Él habló que se murieron un montón de galileos, fueron matados por un gobernador, o cuando cayó un torre? En Lucas 13, Jesús habla de eso. En la mente religiosa nosotros creemos en el concepto de la culpa, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Que creemos en Dios, creemos en el concepto de culpa, muchas veces enseguida pensamos, bueno, ¿qué habrán hecho, no? ¿Qué habrán hecho? Hasta vieron que salió este nombre de uno de los pueblos que se llama Schuld, culpa, ¿no? Y el cristiano de repente dice, mirad, esa gente, ¿no? ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Es decir, Jesús dijo en Lucas 13, en capítulo 13, cuando habla acerca de esas catástrofes que sucedieron en su tiempo, y hablando en el contexto de un mundo religioso, les preguntó, ¿qué piensan ustedes? ¿Era más culpable que todos los habitantes que viven en Jerusalén? Hoy en día podemos preguntar, ¿qué piensan ustedes? ¿Esa gente eran culpables? ¿Por qué murieron? ¿Eran más culpables que nosotros? ¿Eran más culpables que todos los hombres que viven en la tierra? ¿Qué dice Jesús ahí? En Lucas 13, versículo 4 dice, ¿qué pensáis ahí? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? La respuesta de Jesús es simple y clara. Os digo, no son más culpables que nosotros. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mensaje es muy claro, de ninguna manera esa gente es más culpable que nosotros, que perdió sus vidas ahí. Creo que son más de 100 personas, de ninguna manera. No podemos apuntar, como dicen algunos, cuando apuntamos, 3 dedos apuntan a nosotros, ¿no? Cuando condenamos nosotros, somos condenados, ¿no? Con el mismo juicio, Jesús dice, no, el problema no son esa gente, el problema son nosotros, nuestro corazón. Tenemos que arrepentirnos, buscar el perdón de Dios cuando es tiempo. Y ahora es el tiempo agradable, el tiempo de la gracia, el tiempo que tenemos la oportunidad para acercarnos al trono de la gracia, ¿no? Para buscar, encontrar la gracia y la misericordia de Dios, de nuestro Dios, que tiene tanta paciencia con nosotros. Pero bueno, ahora quiero seguir en nuestro estudio de Hechos. Oramos y leemos el texto. Señor, Dios Santo, gracias te damos por esta oportunidad, este privilegio de nuevo que tenemos, esta gracia que tenemos de reunirnos aquí, estudiar tu palabra,
poder descubrir ahí las cosas maravillosas de tu ley, Señor, y te pedimos que tú nos abres los ojos, el entendimiento del corazón, los oídos para que podamos entender, podamos ver y entender, Señor, las maravillas, los milagros en tu ley, que podamos asombrarnos, que tú puedes cambiarnos, Señor, por tu Espíritu, Señor. Gracias por todo esto, entregamos todo en tus manos, bendícenos. Amén. Estamos en Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 13, los versículos 1 a 12. Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 12, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que era Pablo, el apóstol. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios en Hechos 13. Solo 3 minutos. ¿Qué es el libro de Hechos? El libro de Hechos, ya lo dije y lo repito siempre, si eres un cristiano renacido, el libro de Hechos es nada más que tu historia. Es tu historia. La historia de tu pueblo, de tu nación, tu identidad. Y si no eres cristiano, el libro de Hechos es maravilloso porque cuenta la evidencia que Jesucristo, ese Jesús de Nazaret, es más que un carpintero, más que un judío que murió ahí, condenado por los romanos. Jesús es más que eso. Y el libro de Hechos cuenta esto, ¿no? De este hombre que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos, para siempre. Y Hechos parte de eso, y nunca, durante todo el estudio de Hechos, nunca podemos olvidarnos de eso. Hechos parte de este punto. Es nuestra historia, la historia de la Iglesia de Cristo, la historia de nuestros antepasados. Es hermoso estudiarlo, es hermoso, es una maravilla. Si ustedes, solo para que entendamos bien, si ustedes agarran el libro de la historia de su país, de su nación, la historia de Italia, de España, de Colombia, de Suiza, de Argentina, sea que sea el país, si ustedes agarran el libro de historia, ¿qué encuentran ahí adentro? La historia de su nación, ¿no? De su patria, sus orígenes, sus antepasados. ¿Y qué encuentran ahí en el libro? ¿Qué dice? ¿Qué dice la historia?
Hay una batalla importante, seguramente. El otro día estaban discutiendo, ¿no? Ahí en Argentina, quiénes fueron los españoles luchando contra los argentinos, no sé, los sudamericanos y toda esta guerra de independencia. Hay una batalla importante, hay un héroe o varios héroes, ¿no? Que salieron victoriosos. Hay una victoria sobre el enemigo. Hay sangre, siempre hay sangre derramada, ¿no? Siempre. Hay canciones de victoria, las canciones de los países, ¿no? Que a veces lo escuchamos ahí en los mundiales, ¿no? Que los jugadores lo cantan o no lo cantan. Hay canciones, ¿no? Que hacen recordar a la victoria de esas guerras de independencia, lo que sea, ¿no? Ahora, conectando esto al libro de Hechos, ¿cómo comienza el libro de Hechos, ¿no? También hay una batalla, lo cantamos recién antes. Hay un héroe, solo uno en este caso. Hay victoria sobre el enemigo, hay sangre derramada de uno solo, la sangre preciosa de Jesús. Hay canciones de victoria también, nosotros lo cantamos, y hay una nueva identidad. Una nueva humanidad, como lo dice la Escritura, un nuevo pueblo sagrado, apartado para el Señor. El Señor que nos compró, y tenemos todas estas imágenes. Ya dije que el libro de Hechos se puede comparar con los primeros libros que tenemos en la Biblia, ¿no? La fundación, la creación, y después también cuando Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto, ¿no? La liberación de la esclavitud, del pecado, de la muerte del diablo, por la sangre de Cristo en la cruz. Para tener una nueva identidad de los hijos de Dios y de ciudadanos de la Jerusalén celestial. La vez pasada hablamos de esto. Así comienza Hechos. Con el Señor Jesús resucitado, yendo a la diestra del Padre, ahí. Teniendo Él todo el poder en los cielos y en la tierra. Así partimos. Y ahora estamos aquí, en Antioquía. Estuvimos en Jerusalén y ahora fuimos a Antioquía. Hubo persecución, hubo una nueva iglesia de los que huyeron de la persecución, Antioquía, y ahí estaban estos maestros que dice, estos profetas y maestros. Como dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro, Bernabé, que lo conocemos, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Anaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que también lo conocemos, ¿no? Pablo, el perseguidor de la iglesia que se convirtió. El Señor lo convirtió. Ahora, voy pasando para que sepan más o menos por dónde vamos. Hablamos de más o menos cuatro puntos. La iglesia de Cristo es una iglesia misionera. Y la guía del Espíritu Santo es indispensable, ¿no? Indispensable en la misión. Indispensable. Después hablamos un poquito de los falsos profetas, una advertencia a la iglesia. Y al último, el Evangelio, que simplemente maravilloso, deja maravillado a este gobernador romano, lo deja maravillado. A este hombre, Sergio Paulo. Vamos pasando. Ahora, primero, me gustaría que pensamos en la situación de Pablo. Nosotros, lo que sabemos de la Biblia y todo, sabemos quién es Pablo, el apóstol, el gran apóstol. Conocemos su llamado. Hemos leído, hemos estudiado en Hechos 9:15 que el Señor, ya cuando lo rescató ahí, el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El llamado, la vocación de Pablo era muy claro, ¿no? Y ahora estaba ahí en esta iglesia en Antioquía. Ya pasaron años desde su llamado,
a partir de su llamado, ya había gastado un año en la iglesia de Antioquía y ahí estaba. El gran apóstol, como nosotros lo conocemos, estaba ahí. Y quizás lo pasamos por alto después porque conocemos todos sus viajes misioneros, quizás lo pasamos por alto, pero ahí estaba él, entre paréntesis parado, ¿no? No estaba parado, estaba sirviendo ahí en la iglesia, pero ahí estaba. Y uno puede pensar o preguntarse, ¿no estaba Pablo en la posición de juntar 10 o 20 hombres alrededor suyo, organizarse y decir, yo soy el apóstol de los gentiles, voy a predicar a reyes y a gentiles y a naciones, vamos, nos organizamos y acá están mis 20 hombres, mis amigos, tenemos el apoyo de la iglesia, no sé qué, y vamos a evangelizar el mundo entero? Sabemos que así no pasó. Sabemos que esto no es lo que Pablo hizo, sabemos no es qué pasó. Pablo estaba esperando, estaba ministrando en la iglesia local de Antioquía, estaba sirviendo a los hermanos, estaban ayudando, estaban adorando a Dios, estaban orando. Pablo estaba esperando. ¿A qué estaba esperando? ¿A qué estaba esperando? El viernes lo mencionó Esteban, mencionó el Salmo 127. ¿A qué estaba esperando Pablo ahí en la iglesia de Antioquía? Estaba esperando a Dios, obviamente. Estaba esperando que Dios obre, que Dios mueve su obra, que Dios guíe todo y hace todo. Como dice en el Salmo 127, y esto lo sabía Pablo de memoria claramente, este Salmo, el versículo 1 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Imposible comenzar algo fuera de la dependencia total del Señor. La obra es del Señor, la iglesia es del Señor, nosotros somos del Señor, ¿no? Y no podemos hacer nada fuera de Jesús, como el Señor mismo nos dice en el Evangelio, ¿no? Es evidente que Pablo sabía esto y por esa misma razón, teniendo este gran llamado como apóstol y predicador entre los gentiles, estaba esperando a Dios, buscando su guía, esperando escuchar su voz, saber dónde ir. No era una persona independiente, individualista, de ninguna manera, ahora lo vamos a ir mirando más. Con el llamado que tenía, sin embargo esperó al Señor, y es un gran ejemplo en este sentido para todos nosotros, si estamos ministrando en la iglesia o si estamos con el deseo de salir, ir allá a Winterthur o donde sea. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos edificando, ¿no? Estamos sobre edificando, como dice Pablo. Y Pablo dice, el mismo Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 3, 10 y 11, dice, pero cada uno tenga, ¿qué dice Pablo? Para cada uno tenga cuidado de cómo construye. Dice que tengamos cuidado cómo construimos, porque nadie puede poner un fundamento, dice después, diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Que estemos diligentes y que tomamos este ejemplo de este gran apóstol, tomamos este ejemplo, imitamos estas cosas, ¿no? Imitamos su fe, imitamos su confianza que tenía en el Señor, que Él iba a mover lo que había prometido, que Él iba a hacer la obra de lo que había prometido, lo que le había mandado ser predicador entre las gentiles. Confiaba en el Señor, que Él movía las piezas a su tiempo, y lo hizo. Lo hizo aquí en nuestro texto, vamos a ir leyendo. Ahí Dios movió a su tiempo las piezas para mandarlos a la misión. Dice el versículo 2, ¿no? Ministrando estos al Señor. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó? Cuando los llamó el Señor, ministrando estos al Señor en la iglesia local en Antioquía, y ayunando, dedicando a buscar, ¿no? Ayunando, estaban dedicados a buscar, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos, no?
queremos servirte. Dijo el Espíritu Santo, en el versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Se acuerdan quién era Bernabé? Aquel hombre que vendió sus terrenos en Chipre para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Este hombre que vino a consolar la iglesia en Antioquía, ¿no? La mandaron de Jerusalén a Antioquía para animarlos en el Señor, para fortalecerlos en una iglesia perseguida. Pensamos en estos hermanos ahora en Cuba también. Lo vino a consolar, ¿no? Este hombre, un ejemplo entre los cristianos, dentro de la iglesia. Lo conocemos a este Bernabé, y también lo conocemos a Pablo, ¿no? El personaje de Pablo, lo conocemos. ¿Quién era? Y es notable que, obviamente, la iglesia es un cuerpo, todos son igualmente importantes, ¿no? Indispensables, ¿no? Todos los miembros, pero Bernabé y Pablo, al dejar la iglesia, obviamente, lo sintió la iglesia, ¿no? Y eran probablemente los dos hermanos en la iglesia que más entregados trabajaban para el Señor, ¿no? Más tiempo quizás invirtieron y en el ministerio, ¿no? Más entregados al servicio y más preparados también en el servicio de toda la iglesia, ¿no? Y exactamente a ellos los apartó Dios para que vayan. Debe haber sido una pérdida enorme para la iglesia de Antioquía, nos imaginamos. Pero también sabemos que esta iglesia se convirtió en una iglesia misionera, que mandaba, que desde ahí en adelante recibían y mandaban a gente para la obra. Esto es hermoso. La iglesia de Cristo es una iglesia misionera. Esto lo vemos claramente en la Escritura. También tenemos que destacar que el llamado al servicio salió de Dios. Y esto es importante, lo sabemos, suena simple, pero el llamado al servicio salió de Dios. No fue la iglesia quien eligió a Pablo y Bernabé. ¿Se dan cuenta? No hicieron una votación en la iglesia. La iglesia no fue la iglesia que los eligió para que salgan. Tampoco fueron ellos mismos. No es que un día despertaron y dijeron, tengo ganas de salir, ¿no? No fueron ellos tampoco, lo sabemos en el caso de Pablo, que Dios lo había llamado para esto, y a Bernabé en este momento lo sabemos que el Espíritu Santo le está llamando para esto. Fue Dios, el llamado salió de Dios. Me parece que es importante. La iglesia, y aquí vemos lo que ya hemos dicho, la iglesia depende y dependía de la guía del Espíritu Santo en cuanto a la misión, 100%. En cuanto al llamado de los creyentes, ¿no? Leemos el versículo 3, seguimos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos decir que Pablo y Bernabé se convirtieron en delegados de la iglesia en cualquier lugar donde iban a llegar. Eran los delegados de la iglesia. La iglesia se identificó con ellos, ¿no? Le impusieron las manos, dice la Escritura, que significa simplemente que ellos, la iglesia, toda la iglesia reunida se identificó con estos dos hermanos para mandarlos, ¿no? Y es interesante que después le impusieron las manos y dice los despidieron. Es interesante que esta palabra despidieron en el griego también significa ponerlos en libertad, dejarlos libres, ¿no? Soltarlos. Y nos hace acordar el compromiso de Pablo y Bernabé con la iglesia en Antioquía que tenían, ¿no? Su compromiso. No eran libres en el sentido que estaban comprometidos con los hermanos, con esta iglesia. Estaban sujetos a la disciplina de la iglesia. Ahí, en esta iglesia, Pablo, el gran apóstol, sujeta a la disciplina de la iglesia. Claramente. Los impusieron las manos, quiere decir, se identificaron con ellos y estaban de 100% de acuerdo que ellos iban, ¿no? Los encomendaron y los despidieron. Nos imaginamos la situación, lágrimas probablemente, ¿no? Miedos, angustias. ¿Qué hacemos sin estos? ¿Qué hacemos? Inseguridad, pero Dios fue muy claro, ¿no? Dios fue muy claro y ellos iban adelante. Obedecían, tanto la iglesia como también estos dos hermanos obedecían, ¿no? Al Señor
y seguían. Gloria a Dios, que el reino se iba extendiendo. Solo un punto, sé que muchas veces hablamos de esto, pero cada vez que pasa el tiempo más importante me parece, mirando también mi trasfondo de iglesia, cada vez me parece más importante si Pablo, el gran apóstol, estuvo comprometido en una iglesia, ¿cuánto más nosotros tenemos la necesidad de estar comprometidos con una iglesia local? Se ve muy claro eso, ¿no? Si Pablo no pudo serse el individualista, el independiente, mucho menos nosotros lo podemos hacer, ¿no? En esto también fue de gran ejemplo. Y lo que pasa es que, escuchan bien, las iglesias, porque hay de todo, ¿no? Escuchamos y vemos de todo, en los canales, todo. La iglesia le impuso las manos al gran apóstol, no al revés. No es que el apóstol Pablo lo vemos imponiendo las manos, lo vemos la iglesia imponiéndole las manos, identificándose con él. Y sabemos que a través de estas manos no pasó ningún poder, ninguna fuerza a los hermanos. No pasó. No lo vemos. La Escritura no dice nada en cuanto a eso. Simplemente sabemos que la imposición de manos, como también lo vemos en el Antiguo Testamento, significa la identificación con aquel al cual estoy poniendo mi mano encima, ¿no? Como en los sacrificios del Antiguo Testamento. Identificación. Lo dejaron libre, lo soltaron. Obedecieron a Dios y lo soltaron. No lo querían soltar a estos dos. No, estoy seguro que no los querían soltar. Ni loco lo hicieron. Dios los llamaba a hacer esto. Y fue de bendición para la iglesia, claramente. Tiene que ser así. Se convirtieron en una iglesia misionera y leemos en el versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahí empezó el primer viaje misionero de Pablo, que era también de Bernabé, obviamente, pero de Pablo sabemos mucho más que de Bernabé, por eso le ponemos ahora a Pablo el primer viaje misionero. Y podemos hacernos un montón de preguntas y podemos estudiar el tema días, ¿no? Pero podemos preguntarnos cuál era la estrategia de los hermanos. ¿Cuál era? ¿Cómo organizaron el viaje? ¿Quién pagó los gastos de las estadías? ¿El alimento? ¿Quién compró los pasajes del barco? ¿Quién eligió la ruta por donde iba? ¿No? ¿Cómo hicieron? No lo sabemos exactamente, ¿no? No lo sabemos. Podemos asumirlo, podemos imaginarnos la iglesia acompañándolos al mar, obviamente proveyendo por gastos que tenían, obviamente intentando con lo posible poder apoyar la misión. No lo sabemos exactamente porque la Biblia no lo dice, pero podemos asumir con bastante seguridad que ellos, organizándose, aprovechaban las puertas que el Señor les abría, ¿no? Aprovechaban las puertas que Dios abría en su soberanía y los contactos que tenían. Claramente, lo vemos. Lo podemos asumir porque no es cualquier lugar a donde van, se van a Chipre. ¿Y Chipre qué fue? Chipre fue la patria de Bernabé, la antigua patria de Bernabé. No sé cuántos años pasaron, si había vivido ahí realmente o solo sus parientes. Podemos suponer que él vivió ahí, nació ahí o que se creció ahí, porque tenía heredad de casas ahí o terrenos ahí que vendió. Se fueron ahí, ¿por qué? Probablemente porque Bernabé tuvo contactos, ¿no? Conocía gente ahí, tenía unas casas abiertas donde podía entrar, o que lo hospedaron y podían ahí hacer el ministerio. Y de hecho es hermoso que estaba meditando sobre esto, o imaginándome esto, que este hermano Bernabé, que está un poco quizás humanamente hablado en la sombra de Pablo, ¿no? A veces, pero lo vemos ahí, este Bernabé caminando por Chipre, por su antigua patria, quizás pasado por los terrenos que eran de él, ¿no? Unos millones podría haber sacado a la venta, haciéndose ahí estable en el campo, fundando una familia, no sé qué, pero ahí estaba pasando por los terrenos que eran de él, ¿no? Y que los dejó, que los vendió, porque había necesidades, para poder predicar a la gente ahí de la herencia celestial, la herencia que no se puede perder, ¿no? Y me hace
pensar y me hace acordar que este Bernabé realmente construyó sobre la roca, no sobre la arena. Invirtió en la roca, no invirtió en la arena, ¿no? Como dice Jesús en su sermón del monte. Bernabé se lo pensó bien y es un gran ejemplo para todos nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué moneda estamos invirtiendo, ¿no? Algunos más y otros menos nos conocemos invertir no sé qué en una moneda, en esta moneda, en otra moneda. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué moneda? ¿En qué moneda estamos invirtiendo nuestra vida? Hay dos monedas. Bueno, no sé, pero esto lo estaba pensando. La moneda arena, la moneda roca, ¿no? Podemos construir nuestra vida sobre la arena o sobre la roca. Estos dos. Y Bernabé lo vemos claramente que construyó sobre roca. La roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo y que será estable para siempre. Si invertimos en las cosas de aquí, a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ser sabios y invertir en cosas, usar este mundo, obviamente, claramente no estoy hablando en contra de eso, pero en este momento, ahora, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué? ¿En la moneda arena o en la moneda roca? Tu vida, en este mismo instante. Pensámoslo. Y miramos el gozo de Bernabé caminando por terrenos que eran de él, que ya no son de él, hablando de Cristo, hablando de la herencia celestial, de ese terreno que tiene ahí arriba, ¿no? Increíble esta imagen. Volvió a su patria para ir con el Evangelio, con lo que realmente importa en este tiempo, porque todo se va tan rápido, el tiempo va rápido, todo se decae. Seguimos leyendo versículo 5, adelante, dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Esa era una de sus estrategias que tenían una estrategia. Iban a las sinagogas, iban a los lugares donde más probablemente la gente tenía el oído abierto para escuchar el Evangelio, ¿no? No iban a cualquier lugar, iban a la sinagoga. Ahí había gente que querían saber de Dios, querían saber probablemente, supuestamente, de Dios. Entonces empezaron ahí, ¿no? No se quedaron en las sinagogas, lo vemos después en los viajes, pero ellos siempre partían de ahí, partían de la sinagoga. Hablaban a los judíos que tenían la palabra de Dios, que estaban supuestamente preparados para recibir a Cristo, al Evangelio, a su Mesías, los judíos. Y ahí estaban predicando en las sinagogas, pasaban por la isla. Y seguimos leyendo los versículos 6 y 8 hasta este punto, y habiendo atravesado toda la isla, pasaron por toda la isla hasta Pafos, dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Recuerden, es el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero, Pablo yendo con Bernabé ahí, con Juan también de ayudante, están en la isla de Chipre, están pasando ahí por las sinagogas, y lo primero que Lucas, que está escribiendo este relato, marca es el encuentro con un falso profeta. Es más, si leemos bien, enseguida vamos a Sergio Paulo, ¿no? Este procónsul, gobernador romano en la isla, y nos gozamos por su salvación y porque se maravilló, ¿no? del Evangelio. Pero si leemos bien, si vamos ahí al pie de la letra del texto, lo que pasó no es que tenían la entrada ahí abierta a este Sergio Paulo, sino con qué se encontraban. Se encontraban con un falso profeta, con una persona que se dedicaba a qué cosa, que dice, estaba dedicado a apartar de la fe al procónsul después, ¿no? Resistía a Dios. Era un mago, quizá podríamos decir un esotérico, espiritista, religioso,
secular, todo junto. Probablemente falso maestro, un judío también era de la misma patria de Bernabé y Pablo, y se encuentran con él. No es quizás lo que queremos cuando salimos, cuando nos imaginamos el viaje misionero, no es quizás lo que queremos encontrarnos en primer lugar, ¿no? Con un hombre que predique exactamente lo opuesto que nosotros estamos diciendo, que dice exactamente lo opuesto que nosotros estamos diciendo, ¿no? En contra del Evangelio, en contra de Jesús, y que hace la obra al revés, ¿no? Alejar a las personas de Dios, del Dios verdadero, ¿no? No es lo que queremos, no es lo que queremos. Dios lo permitió así. Estaban guiados por Dios en este asunto, claramente. Y vemos que, dice el texto ahí, que hallaron a qué? Hallaron al procónsul, no, hallaron a ese mago, y vemos que este mago era amigo del procónsul. Y si entendemos bien este texto, ustedes me corrijan, Pablo y Bernabé tuvieron la puerta abierta a través de este mago, ¿no? Este mago estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, y este estaba interesado en las cosas del Señor, estaba interesado en el Evangelio, y probablemente, si entiendo bien este texto, Pablo y Bernabé tuvieron, por medio de este falso profeta, tuvieron entrada para hablar a este gobernador romano, que era la autoridad en la isla. Increíble. Y ahí también vemos que para Dios no hay obstáculos ahí, no hay obstáculos. No hay obstáculos. Humanamente hablado, la peor persona con cual se podrían haber encontrado era ese Elimás, pero justamente Dios, utilizando la situación, usando este encuentro raro, ¿para qué? Para que el Evangelio llegue al gobernador de la isla, Increíble. Los propósitos de Dios no pueden estar estorbados de ninguna manera. Y lo vemos en el primer viaje de Pablo, en el primer encuentro especial ahí en Chipre. Ahora, quiero mencionar algo, aunque estemos cortos de tiempo, pero quiero mencionar algo que el primer viaje, este encuentro con el falso profeta, porque tenemos que mencionarlo, porque Dios habla a este mago, el Espíritu Santo habla a ese mago, Pablo le dice ahí en el versículo 9, ¿no? Y no podemos pasar por alto a eso. En el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, Saulo, que también es Pablo, de aquí en adelante, la Biblia le llama Pablo con el nombre Pablo, con el nombre que sería griego, ¿no? El nombre griego. Saulo, la versión hebrea, y Pablo, la versión griega. Saulo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, el versículo 9 dice, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Nos quedamos chocados, ¿no? Nos quedamos chocados con lo que está diciendo Pablo ahí. No son palabras que usaríamos nosotros, ¿no? No son palabras que usaríamos nosotros. Bueno, algunos sí, en el enojo, pecando, ¿no? Usaríamos estas palabras. Pero no serían palabras, pero miran que son palabras de Dios a este mago, a este falso profeta. Este tipo quería alejar de Dios a otros, a los demás. Palabras fuertísimos. Y el Espíritu Santo revela su corazón y su obra al instante, ¿no? de Elimás. Y cada vez que en la Biblia nos encontramos con falsos profetas, la palabra de Dios se dirige muy, pero muy claro, muy fuerte en contra de ellos, ¿no? Y no sé si hay algo más terrible que dedicarse a apartar de la fe a los demás, ¿no? No sé si hay algo más terrible que puede pasar. No quiero dejar pasar esto fácil a nosotros, este texto, porque el mismo Jesucristo, ustedes se acuerdan que habla acerca de esto, habla acerca de ser tropiezo para los demás, y las palabras que utiliza Jesús son igual en extremo. Cuando Jesús habla,
en Mateo 18, te lo quiero leerlo porque muchas veces estamos acostumbrados a, bueno, agarrar lo lindo para nosotros y lo feo, lo malo al otro, ¿no? Para el otro. Pero las advertencias son para nosotros, la iglesia, para nosotros, ¿no? Estas cosas están escritas para nuestra edificación y corrección y para que tengamos cuidado. Jesús dice en Mateo 18, 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase, miran las palabras que usa Jesús, mejor le fueran que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué ilustración que utiliza Jesús ahí. Que es lindo que Jesús siempre usa ilustraciones, ¿no? Habla para que la gente lo entienda. Lo que aquí utiliza es increíble. Una piedra de molina que eran, me parece, estas piedras gigantes, toneladas que solo los asnos podían mover, ¿no? Eso, lo que Jesús está diciendo es que es mejor agarrar una piedra que pese una tonelada, atarse al cuello y tirarse a lo profundo del mar. Mejor es eso, dice él, preferible que hagas eso, mejor para ti sería eso, que hacer tropezar a uno de estos pequeños, como lo dice. Alejar a la persona de Dios, hacer tropezar, hacer pecarlo en contra de Dios, ¿no? Ser el obstáculo para que... Esa advertencia es increíble y no podemos decir que esto no se dirige a la iglesia, de ninguna manera no podemos, ¿no? Es justamente para nosotros, para que andamos con diligencia, con los ojos abiertos y que miremos en nuestra propia manera de vivir, en nuestro propio corazón. Y dice Jesús ahí, ay del mundo, ¿no? Usa esa expresión que no sé cómo traducirlo en nuestros idiomas, ay dice, ¿no? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Increíble cómo Jesús dice esto claramente, ¿no? No toma una hoja en su boca, lo dice abiertamente, claramente, para que lo sepamos, Tengamos muchísimo cuidado con esto ante el Dios Santo, porque estamos en la iglesia y dentro de la iglesia hay de todo. Pedro lo aclara claramente. El apóstol Pedro, leyendo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero el segundo Pedro, capítulo 2, habla claramente de este tema. Y dice, no tenés que señalar fuera de la iglesia. En la iglesia están sucediendo cosas, hablando de los falsos profetas. Y solo 2-3 versículos mencionándolo. Habrá entre vosotros, dice Pedro, en 2 Pedro 2, habrá entre vosotros falsos maestros. Él dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? La comparación del Antiguo Testamento, hubo falsos profetas. Después, ahora también acá, en la iglesia del Nuevo Testamento, hay falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Tiene que hacernos temblar a todo lo que estamos hablando desde el púlpito, diciendo cosas, hablando de Dios, hablando de la salvación, hablando de las vidas, de los corazones, y todo esto nos debe hacer temblar, nos debe hacer que no queremos ir al púlpito, nos debe provocar o dar el sentido que no queremos venir acá, ¿no? Y que Dios evite que hablamos algo que quita todo, que puede hacer que hablamos de manera incorrecta acerca de Dios y del Evangelio. Es santo, es sagrado. Y cómo habla la Biblia es muy seriamente lo habla. Y Pedro después sigue hablando en el versículo 10, mayormente aquellos que siguen la carne. Ahí vemos cuáles son las motivaciones, ¿no? Concupiscencias, inmundicia, despreciando el señorío. Y dice también en el versículo 12, esto es muy aclarante, no sé cómo dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, y dice en el versículo 15, del 2 Pedro 2, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Les hace sonar ese nombre, ¿no? Balaam,
sería una tarea para casa. Leen la historia de Balaam y háganlo en casa eso. Leen la historia de Balaam y contestan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el problema de Balaam? ¿Cuál fue? ¿Por qué dice Pedro que Balaam fue un falso profeta? Leen la historia de Balaam con el burro que habla, ustedes la conocen, y piénsanlo. Solo esa historia, no después las conclusiones que leemos en la Biblia. Leen esa historia y pregúntanse, ¿cuál fue el problema de Balaam? Este es muy iluminante, eso, muy especial. De hecho, hay muchos cristianos que leen. He hablado con cristianos que leyeron esa historia y no entendieron cuál era el problema de Balaam. No entendieron qué fue el error. Y por eso les digo, háganlo en casa como tarea. ¿Cuál fue el problema? Es una advertencia grande. Bueno, seguimos delante, digo. También Pedro hace esa comparación. Con eso termina este punto. El versículo 21 de 2 Pedro 2. Porque mejor les hubiera sido, también Pedro hace esa comparación, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Igual que Jesús, las advertencias claras a los que hablan en el púlpito, a los que hablan acerca de Dios. Mejor no hacerlo. Mejor no hacerlo que hacerlo de manera que deshonra a Dios. Último punto. Quiero preguntarnos de todo esto, ahora que recién leímos del falso profeta Elimas, ¿dónde está el consuelo de todo esto? ¿Dónde sacamos aquí esperanza y consuelo? ¿Cómo podemos concluir esto? Y está hermoso como Dios, es hermoso como el texto aquí concluye la historia de Elimas. Y la esperanza y el consuelo también que se encuentra dentro de esto en el versículo 11. Leemos el versículo 11 de Hechos 13, dice así: ahora pues, dice Pablo a Elimas, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¿Cuánta misericordia muestra Dios a este hombre tan equivocado? Pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, dice. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Increíble que Dios tuvo paciencia en este hombre. Le dice, por algún tiempo vas a estar sin ver, ¿no? Vas a estar sin ver. Elimas que estaba oscureciendo la luz del Evangelio, ¿no? Ahora estaba en plena oscuridad por un tiempo. Qué hermoso este tiempo que Elimas después pudo haber reflexionado, ¿no? No sabemos si reflexionó, no sabemos si arrepintió, pero Dios le mostró ahí misericordia. Le dio un tiempo para reflexionar, para volverse atrás, para arrepentirse, para llegar a los pies de Cristo. Esto es hermoso, lo queremos rescatar de todo esto también. Dios tiene mucha paciencia también con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Y cuántas veces hemos pensado o hablado de manera equivocada de Dios y del Evangelio? Lo hemos hecho, hermanos. Lo hemos hecho. Hablado mal de Dios sin saberlo, a veces, y quizás hasta con saberlo, no lo sé. Que Dios tenga misericordia, nos ayude con esto, que podamos siempre mirar a nuestros propios corazones, ¿no? El tiempo está acabándose, entonces leemos el último versículo. Versículo 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, algo que me gustaría destacar de esto, y lo vemos todo el tiempo en el libro de Hechos, lo vemos muchas veces que
¿De qué se queda maravillado el gobernador romano? ¿Qué dice el texto? Se queda maravillado de la doctrina del Señor, de la doctrina del Señor. No dice, aunque seguramente también estaba maravillado de todo el contexto de los milagros que pasó con Elimas y todo, pero no dice que estaba maravillado de los milagros que ellos hicieron, porque los hicieron durante todos los viajes misioneros. Pasó en el mismo Elimas, que fue enseguida disciplinada, podemos decir, de Dios, ¿no? Por su error. No estaba ahí el ojo de este Saulo, de este Pablo, de ese gobernador romano. No estaba ahí el ojo. No estaba maravillado por los milagros, por lo sobrenatural. Dice el texto que este procónsul, este hombre que había visto mucho, ¿no? Un gobernador de toda la isla en Chipre, había visto a Roma, todo. Dice que era un hombre prudente, inteligente. La historia secular habla de este hombre también, que era un hombre muy entendido, muy inteligente, un hombre que había visto probablemente todo el mundo de aquel tiempo, ¿no? Un hombre de ese formato, podemos decir, estaba que maravillados, no de los milagros, estaban maravillados de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor, el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, es doctrina del Señor, ¿no? Estaba maravillado de esta historia de Jesús, de ese nazareno que fue a morir en una cruz, ¿no? Cargando la culpa de los demás. Y después que Dios lo levantó de los muertos, y todo esto que implica, todas las cosas que implica el Evangelio, estaba maravillado. Y no solamente maravillado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. No es suficiente maravillarse, ¿no? Podemos maravillarnos de Dios y de Jesús y del Evangelio, decir, ay, qué bueno, mira esta gente, qué agradable o no que son estos cristianos. Podemos maravillarnos de todas las buenas cosas que nos habla la Biblia y Dios, y que quedarnos igual, ¿no? Ir a casa y seguir el rumbo de toda la vida. Pero dice creyó, confió. No solamente se maravilló de la doctrina del Señor, sino también confió en el Señor. El Señor lo convirtió, le dio nueva vida, una nueva identidad, salvación y perdón de pecados. Esto es maravilloso. Y ahí vemos como la misión de Dios, la misión de Dios en la cual Bernabé y Pablo estaban llamados, estaba llevando sus primeros frutos, ¿no? Hermoso. A través de obstáculos, a través de debilidad, a través de problemas. También sabemos que este Juan ayudante estaba con ellos y después los abandona. A través de dificultades, pero confiados en el Señor. Confiados, agarrados en la mano del Señor, iban adelante. Así que les animo de seguir estudiando, leyendo la Biblia, de seguir buscando al Señor cuando es tiempo, y el tiempo es ahora, de mirar bien, ¿no? Porque esta historia en Hechos que estamos leyendo no es es loco, pero no es una locura. Es loco lo que estamos leyendo, pero no es ninguna locura. Es que lo estudiamos seriamente, que lo miramos bien en la historia de la iglesia, la historia de los que somos renacidos, la historia de nuestros antepasados y nuestra historia hasta el día de hoy. Que el Señor bendice su iglesia y que siga adelante con su propósito de evangelizar y proclamar su nombre, su gloria en todo el mundo. Oramos. Padre, le damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Le damos gracias por tu obra que estás haciendo. Señor, que utilizaste a tu siervo Lucas para escribir todo esto. Que utilizaste tantos escribas y gente dedicada con diligencia a copiar, Señor, los originales, los documentos, de tal forma que hoy en día podemos tener tu palabra enfrente nuestro y podemos, Señor, aprender de ti, maravillarnos de tu evangelio, Señor, y confiar en ti. Sobre todo, Señor, confiar en el día
día tras día en ti, en tu nombre, en tu presencia, Señor, en tu proveyó, que tú nos provees, Señor, que tú no nos faltas, Señor, sino que estás presente y bendice tu iglesia y úsanos, Señor. Te pedimos también por esta iglesia que lo conviertes en una iglesia misionera, Señor, que recibe y manda gente para predicar el Evangelio, ser discípulo donde sea, Señor, donde tú tienes ya preparado el campo para cosechar o para sembrar o para lo que sea, Señor. Queremos servirte, queremos depender 100% de ti, Señor. Que se haga tu voluntad, no la nuestra, Señor. Que tu nombre sea santificado aquí en esta iglesia, en nuestros alrededores y donde vamos, Señor. Que tu nombre sea santificado en los corazones de la gente, Señor. Y que tu reino venga, Señor. Esperamos tu venida. Sabemos que como te fuiste, también así volverás, como dice la Escritura, como dice Hechos, Señor. Y esto estamos esperando con gozo, con ánimo, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Fiel en todo. Bendícenos, guárdanos de todo mal. Encomendamos esta semana en tus manos. Gracias por todo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, los anuncios.